Perfecto. Muy bien. Eh, pues muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse a esta serie de pláticas. Un segundito, voy a silenciar algunos micrófonos. Perfecto. A esta serie de pláticas que estamos dando desde Aleida, que es la Asociación Latinoamericana en Emergencias y Desastres para Animales. Nosotros tenemos gente en varias partes de Latinoamérica que se dedican a atención de emergencias y desastres. Y el día de hoy tenemos el placer de tener como ponente a la doctora Violeta Barrera Navarro. Ella es médico veterinaria de la Universidad de Chile. Tiene 14 años de experiencia en rescate, manejo de urgencias y rehabilitación en fauna silvestre. Cuenta con un diplomado en manejo y conservación de fauna silvestre en la U de Chile, un diplomado en anestesiología en animales de compañía, otro en geriatría de animales pequeños. Es la presidenta nacional de médicos veterinarios de fauna silvestre de Chile, AMEFAS, en el periodo 2024-2026, coordinadora nacional del Comité de Emergencias de Fauna Silvestre en AMEFAS. Es docente de pre y posgrado en anestesiología de animales no convencionales y urgencias en fauna silvestre. Asesora técnica del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Ojana, Misiones, Argentina, y miembro de la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres en el Colmevet de Chile. Y estoy segura que la información que ella nos va a compartir va a ser de muchísima ayuda. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Claudia, y a todos los colegas de Aleida y de todas las organizaciones que están brindando apoyo a la distancia. De alguna manera hemos querido estar presentes en este terrible momento que están sufriendo nuestros colegas venezolanos, sus familias y multitud de personas. Em, si bien es cierto, mi experiencia está enfocada principalmente en el rescate, en el manejo de urgencias y el abordaje y la rehabilitación de animales silvestres. Quise hacer es una pequeña presentación, quisiera que fuera más un diálogo. A mí me gusta bastante que podamos compartir experiencias. Y bueno, el enfoque de esta charla también va a ser desde el punto de vista de la multiespecie, ¿ya? Porque, y también fue enfocada en la tragedia, ¿cierto?, del terremoto en La Guaira. Por lo tanto, también voy a estar tocando temas enfocados en caninos, en felinos, ¿ya? Que son los pacientes que principalmente se están atendiendo en estos momentos allá, y que eh, a pesar de los días que han pasado, hemos tenido sorpresas, milagros podríamos decirle, ¿cierto? Hace poquitos minutos nos avisaron que se logró el rescate de un gatito, que el equipo de Grab y miembros de Aleida estuvieron esta semanita recién pasada allá en La Guaira, con un muy buen amigo Pedro Kraus también, médico veterinario y bombero presente, que estuvieron largas horas intentando capturar a este gatito que su familia lo estaba buscando hace muchos días y hoy nos avisaron hace muy poquito ratito que se logró capturar. Son estas pequeñas como noticias que nos hacen pensar, ¿cierto?, en lo increíble que son los animales, en sus capacidades de adaptación, eh, en cómo enfrentan el estrés, ¿cierto? Cómo pueden enfrentar estos momentos tan duros, además, con respecto a los animales domésticos, que sabemos que eh, tanto para la familia como para el animal mismo, es un estrés tremendo al que se ven expuestos. Bien. Ahora bien, para poder iniciar esta conversación, además de la buena noticia que les mencioné, quería iniciar esta pequeña conversación con un caso que me imagino que ustedes lo vieron, ¿ya? Es de los poquitos animales exóticos que se han rescatado en esta tragedia, ¿ya?
ya que esto se suscitó en un área urbana. ¿Ah? Muchas veces a nosotros como médicos veterinarios de fauna silvestre nos toca ir a asesorar distintos lugares en donde principalmente la fauna la vamos a ver asociada a sitios más donde hay mayor bosque, ¿cierto? Bosque nativo, podemos tener fragmentación, pero en este caso, al ser una zona urbana, ¿cierto? Estamos ya eh, predominando en nuestro pensamiento que nos vamos a enfrentar con animales domésticos, ¿ya? Sin embargo, los animales exóticos o las nuevas mascotas no convencionales, em, tenemos acá un abanico de especies a las cuales nos podemos enfrentar y el médico veterinario generalista, ¿cierto? Que principalmente está acostumbrado más a ver animales domésticos, pequeños o mayores, se puede enfrentar a estas situaciones en donde, por ejemplo, acá al equipo de rescatistas y bomberos les tocó tratar de manipular de la forma más gentil posible a este pequeño lorito que había sobrevivido aproximadamente 9 días bajo los escombros, ¿cierto? En uno de estos edificios. Por lo tanto, estos desafíos para el médico veterinario, para la comunidad, ¿cierto? Incluso para cualquier persona en la cual se ve envuelta en este tipo de situaciones, es bastante grande, ¿ya? Sin duda, el enfrentarnos a un ave o a un reptil o a un carnívoro, ¿cierto? Es muy distinto el abordaje, ¿ya? Em, ¿Y por qué quise partir con este caso? Porque es que algunos de ustedes vieron el video, acá no tuve la oportunidad de darle el link al video, pero búsquenlo en YouTube, está la noticia, ¿cierto? De cuando se hizo el rescate, pueden ver ahí el manejo que se realizó con este pequeño lorito y los primeros auxilios, ¿ya? Lamentablemente este pequeñito falleció, ya tengo entendido que no sé si fue la misma noche del rescate o al día posterior. Em, a pesar de todo, a pesar del esfuerzo, a pesar de la voluntad, ¿cierto? De los rescatistas. Entonces eso me hizo igual pensar, y de ahí surgió esta charla, em, de poder hacer una reflexión, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras habilidades que tenemos como médicos veterinarios? ¿Qué cosas quizás necesitamos actualizar, ¿no? Em, y pensar también si es que nuestra experiencia previa puede servir o no para manejar cualquier tipo de animal, ¿ya? Y es de ahí también de que surge el título de esta charla, es decir, en qué momento nosotros vamos a decidir si este paciente puedo o no abordarlo, si estoy haciendo realmente lo mejor para ese animal o debiese haberlo derivado, ¿ya? ¿Qué significa una derivación oportuna? ¿Ya? Muchas veces nos encontramos con médicos veterinarios jóvenes o a veces son colegas recién titulados o muchas veces estudiantes que llegan a estas zonas de desastre en donde llegan con mucho ímpetu y voluntad para ayudar, y me los imaginaba, ¿cierto? Intentando sacar este lorito, viendo qué posibilidades había para poder sacarlo adelante. Sin embargo, el manejo de un ave, ¿cierto? Politraumatizada, en donde principalmente tenemos que tener un extremado cuidado tanto en la manipulación, ¿cierto? Para contener a un ave que está probablemente en un shock, ¿cierto? Eh, Además, que ya es una especie que de por sí responde bastante mal al estrés, ¿ya? Por los días que lleva en esa condición, vamos a pensar en un paciente que está con una deshidratación marcada, ¿ya? E incluso podríamos estar hablando de un paciente agónico, ¿bien? Entonces, realmente hacer esta reflexión, y creo que ese es el mensaje más grande de la pequeña conversación que vamos a hacer hoy, es hacer una reflexión, una autocrítica siempre y decir desde dónde hasta dónde ¿Verdad llegan que algo ahí? los. Hay un micrófono abierto. Entonces era el mío, no Entonces da. al mío no da. Ay, sí, mira. Ay, sí, va. Bien, y como
algunos objetivos que me gustaría que ojalá pudiéramos conversar en esta presentación, ya con esa breve introducción que hice. Em, Me gustaría hacer un pequeño test o una pequeña encuesta. Son súper libres para abrir el micrófono y dar un pequeño comentario, ¿ya? Para que conversemos si estos objetivos ustedes los tienen dentro de su forma de trabajo, ¿cierto? Puede que a muchos de nuestros colegas o estudiantes o la comunidad, ¿cierto?, que haya podido acceder a esta charla, se esté preguntando cómo puedo mejorar, ¿cierto? O quizás hay colegas que nunca se han enfrentado a esta situación. Por lo mismo, estos debiesen ser los objetivos más básicos, ¿cierto? Para situarnos en un evento de un desastre. En este caso estamos en el contexto de un terremoto, ¿cierto? En una zona en donde eh, no hay experiencia ni para la comunidad, ni para el gobierno, ni tampoco las estructuras, ¿cierto?, estaban preparadas para poder recibir este impacto. Por lo tanto, situándonos en ese contexto, debemos luego revisar cuáles van a ser, ¿cierto?, nuestros objetivos, si es que nos vamos a hacer cargo de algún rescate, vamos a ser líderes de algún equipo, o simplemente vamos a poder ayudar de alguna manera más distante, etcétera, etcétera. Bien. Por lo tanto, en esta pequeña conversación, eh, una de las primeras preguntas es si nosotros sabemos reconocer y podríamos categorizar a un paciente politraumatizado en un contexto de desastre, ¿no? Porque estamos claros que el manipular un animal, sea la especie que sea, en un contexto controlado, sea una clínica veterinaria, sea una pesebrera, ¿cierto?, etcétera, o en un zoológico, por ejemplo, en un centro de rehabilitación, cuando tengo las condiciones controladas, me voy a preparar de otra manera, probablemente voy a planificar todo de otra manera. ¿Bien? Entonces, esa es como una primera pregunta. Si alguien quiere ir abriendo el micrófono, conversando, yo no tengo problema, o si quieren ir colocando algunos mensajitos en el chat, ningún problema. ¿Ya? Entonces, es lo primero. ¿Realmente yo puedo reconocer y puedo categorizar a un paciente politraumatizado? Bien. El otro objetivo que quisiera que conversáramos es si... Perdóname, tengo una manita levantada del súper, doctor Adolfo. súper. Adelante, doc. Hola, ¿cómo están? Saludos. Muchísimas gracias por esta información, porque tienes mucha razón en lo que estás comentando. Yo soy el coordinador médico nacional de Misión Nevado, del equipo de los médicos veterinarios acá desplegados. Los muchachos han estado desplegados desde los primeros días de la emergencia y pues ciertamente los lineamientos fueron indicados a eso, animales deshidratados, emergencias, pero esta información con su experiencia es muy valiosa. Nosotros estamos muy atentos, muchos médicos de Misión Nevada estamos escuchando esta información porque estamos actualmente desplegados y debemos prepararnos para los siguientes días. Pues entonces, muy oportuna. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y de verdad nuestra admiración por todo el trabajo que están haciendo, por cómo se han desplegado en las condiciones, ¿cierto?, que puedan surgir e intentando dar esta esperanza a las familias, ¿cierto?, de poder encontrar a sus animales, en el caso de los animales domésticos, y quizá algunos desafíos que ustedes mismos puedan estar viviendo allí, tanto desde el punto de vista clínico como también humano, ¿cierto? Y afectivo. Bien. Muchas gracias por estar atento a la charla y espero que lo que se pueda compartir acá les sirva mucho. Igualmente, para todos los colegas que quisieran algún abordaje un poco más profundo, ¿ya?, con respecto a manejo de urgencias en fauna silvestre, sobre todo a los colegas que nunca se han enfrentado ya a un ave, por ejemplo, a un reptil, a un mamífero, yo estoy súper dispuesta, si es necesario en alguna otra oportunidad, semanas después o como sea, poder continuar esta, esta capacitación, ¿cierto? Porque no es solamente un ratito para conversar, son
muchos temas, ¿ya? Por eso esta charla no quise hacerla tan profunda en cuanto a conocimiento, sino al análisis crítico que nosotros tenemos que hacer con nuestros conocimientos que tenemos en estos momentos, ¿cierto? Sabemos que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, por lo tanto es ahora en donde yo me debo preguntar si estoy preparada o no, qué es lo que me falta o desde qué punto yo puedo aportar, ¿bien? Y justamente por eso, ¿cierto? Nos podemos hacer estas preguntas. Segundo, nosotros conocemos protocolos estandarizados por especie, iniciando por hacer un buen esquema, ¿cierto?, de evaluación del paciente politraumatizado, guiándonos por algunas bases bastante relevantes en la historia de la medicina veterinaria, como es esta mnemotecnia, ¿cierto?, del ABCDE. Lo conocemos, tenemos que reforzarlo un poquito. em, es súper importante, ¿ya? Será lo mismo trabajar eh, como les decía, con un ave, con un citácido, que con un ave rapaz. Será lo mismo trabajar con perros, ¿cierto? Con perros quizás ferales, que no tienen ningún tutor a cargo, versus a animales, eh, por ejemplo, de algún refugio, ¿cierto? En donde también puede que tengamos diversidad de edades de los animales, diversidad de estatus sanitario, ¿ya? Entonces, hagámonos esa pregunta, ¿bien? Tercero, ¿cómo puedo yo evitar el empeoramiento del paciente con el cual me estoy enfrentando? Ya sea porque el desafío es la especie misma, ¿cierto? Porque es el estado del animal, porque nunca me he enfrentado, por ejemplo, a un trauma torácico, ¿ya? Porque me encuentro en una zona inaccesible para poder acceder a una clínica, por ejemplo, con mayores avances, un hospital veterinario. Entonces, ¿cómo puedo tomar la decisión realmente oportuna de si voy a derivar o no? Y esa derivación, ¿cómo la voy a realizar? ¿Ya? En emergencias tenemos que recordar que la base para un rescate exitoso y para que el animal sea doméstico o sea de fauna silvestre, ¿cierto? Uno de los pilares viene a ser el bienestar animal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de esa esperanza o quizá esa utopía de intentar rescatar y salvar al 100% de los animales, lo primero que debe surgir, ¿cierto? Desde nuestro pensamiento humano y ético, es cómo puedo evitar el empeoramiento de ese paciente. Estamos hablando de animales, y con el caso del lorito lo vuelvo a repetir, estamos hablando de animales en estados críticos, incluso podríamos, no sé cómo categorizar otro estado más. Estamos hablando de pacientes que a veces uno dice cómo pueden estar vivos más de 5 días, sobre todo, por ejemplo, en el caso de un ave, en donde las reservas energéticas pueden irse bastante rápido, o sea, se puede consumir las reservas de grasa, por ejemplo, no sabemos el estado nutricional previo, ¿cierto? Es bastante increíble encontrar estos casos de animales que han sido rescatados después de tantos días, ¿ya? En el caso de las personas, ¿cierto? Y ahí me pueden corroborar si ustedes también hay algún acá miembro de rescatistas de personas, existen bastantes métodos, como por ejemplo lo que uno conoce de no hablar, por ejemplo. Siempre tratamos, o sea, uno de los criterios es que la persona que está eh, en un lugar en donde no se va a poder mover, no está incomunicada con el exterior, pero está intentando llamar la atención para que la puedan encontrar, ¿cierto? Llega un punto en donde el agotamiento por la falta de oxígeno, por no poder ingerir alimentos, la deshidratación, van a ir haciendo un desgaste notorio, ¿cierto? Para la persona. Entonces, muchos rescatistas dicen, no te agotes, no grites todo el tiempo, sino que intenta buscar otras técnicas para comunicarte con el equipo rescatista que tú ya estás escuchando. Entonces, si nos ponemos en ese enfoque, si pensamos en un animal que también que está absolutamente desorientado,
está con un nivel de ansiedad muy alto, ¿bien? En que puede haber estado intentando escapar o intentando sobrellevar, ¿cierto? Por ejemplo, el peso de alguna estructura sobre su cuerpo, existe un desgaste incluso quizás mayor porque no tiene cómo autorregular esa ansiedad, ¿bien? Entonces, obviamente no le vamos a poder decir, no ladres, no sigas maullando. Entonces, para que me entiendan un poco al nivel de descompensación al cual nos vamos a enfrentar con estos animales, ¿ya? Por eso mucho cuidado, ahora hay muchos videos, ¿cierto?, de los pacientitos que se han podido recuperar de estos rescates, perros, gatos, etcétera, mucho cuidado eh, con el primer abordaje, ¿cierto?, que es sacar al animal de ese sitio, ¿cierto?, del derrumbe y comenzar a estimularlo, comenzar a hablarle. Las imágenes que ustedes pueden ver son además em, son un poco agobiantes desde el punto de vista que el animal está absolutamente desorientadísimo. Bien, tener mucho ojo con eso. Entonces, producto del mismo, del bienestar animal, sabemos que la posibilidad, ya estamos quizás a casi 10 días, si no me equivoco, del terremoto, la posibilidad de encontrar animales vivos, ¿cierto? Cada vez es menor. Sin embargo, todavía ocurren milagros como los que vemos, los que les contaba hace muy poquito, probablemente la noticia va a salir de este gatito que se logró capturar con una jaula trampa y se había estado buscando muchos días, ¿ya? Generalmente vemos también en incendios forestales y de otro tipo que los gatos son impresionantes, primero para esconderse, para refugiarse y llega un punto en el que se quedaron inmóviles a veces en varias horas y de repente empiezan a escapar, a correr y es ahí donde los vemos. ¿Bien? Las conductas de los animales son distintas frente al estrés. ¿Ya? En los animales silvestres también lo vemos así. Eh, por lo tanto, esto es súper relevante estudiarlo previamente. Esto no se puede aprender durante la emergencia. ¿Bien? Y otro punto súper relevante, que también me imagino que ya lo han vivido, nosotros lo hemos vivido en múltiples ocasiones, en mi caso con fauna silvestre, es determinar el momento en el cual debo hacer una eutanasia, ¿ya? Que se engloba dentro también del bienestar animal. Y esto es muy importante y lo recalco siempre, sobre todo con los estudiantes, cuando nos encontramos en estas situaciones de emergencia y desastre, eh, y con los días que van pasando, ¿cierto? La posibilidad de encontrar animales en pésimas condiciones, ¿cierto? Pero que aún sobreviven, ¿ya? Debemos ser muy cautos al momento de entregar la información, es decir, se ha encontrado tal, tal ejemplar en estas condiciones, tener mucho ojo con respecto a mis expectativas, ¿bien? En muchos de los casos, esto no quiere decir que voy de forma negativa a entregar mi servicio, sino que debo ir de una manera realista, ¿bien? Y recordar entonces que los médicos veterinarios tenemos esta gran oportunidad que es poder entregar eh, una práctica humanitaria, ¿cierto? Con la ética más alta, que es una eutanasia, ¿bien? Hay pacientes incluso, les doy muchos ejemplos también de la fauna silvestre, ¿ya? En donde vemos pacientes, por ejemplo, carnívoros, zorros, distintos felinos, con algún grado de fractura importante, ya sea en columna, en cadera, en alguna extremidad, y sabemos que podrían existir técnicas quizás quirúrgicas y ortopédicas para poder sacarlo adelante. Si yo estoy viendo este animal, lo estoy sacando y digo, no, si esto podríamos hacer, pero en lo que realmente sucede es que en un animal silvestre muchas de las técnicas que ocupamos en un perro y en un gato y que probablemente puedan tener
un buen final, ¿cierto? Ser un caso exitoso. Muchas veces ese animal silvestre ya simplemente con la primera evaluación, si no se hace correctamente, si no disminuimos el estrés, si no bajamos los estímulos olfativos, visuales y auditivos, si nosotros no hacemos bien ese primer manejo, aunque quizás pudiese tener alguna oportunidad ese animal, no vamos a llegar ni siquiera a la primera clínica o al hospital de campaña. Bien, lamentablemente hay mucha negligencia eh, desde los grupos que no han tenido experiencia con estos animales, ¿ya? Em, por lo tanto, tenemos que ser cautos en nuestro manejo, en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos, y para eso existe la red de apoyo, ¿bien? Para eso estamos acá, para conversar, para poder mejorar ciertos puntos y criterios, y además para que ustedes se puedan preparar y puedan evaluar qué es lo que les ha resultado mejor, cuáles fueron las mejores colaboraciones y aprender también de los errores, ¿bien? En Chile, ¿cierto? Como ustedes sabrán, llevamos muchos años, lamentablemente, trabajando durante los incendios forestales en cada verano, y cada verano aprendemos nuevas cosas, ¿ya? Volvemos a aplicar lo que nos ha funcionado bien, pero hay que reevaluar eh, algún desajuste, algún problema logístico, y eso es muy relevante, ¿bien? em, Vamos a continuar con esta reflexión. No sé si alguien tiene algún comentario hasta el momento. Si se fijan, em, al menos desde mi parte, y me imagino a los colegas que han estado en terreno todo el día, para Doc, mí era importante hacer una reflexión y no tanto texto. Díganme, por ahí alguien me conversó. sí, sí, soy yo, Adolfo. Doctora, Diga. ciertamente tomando en cuenta el punto que habla sobre, en esta situación, no caer en polémica, ¿no? Pero incluso miembros de la federación han tomado decisiones que a veces otros médicos la cuestionarían. Nosotros somos la parte de lo que es la parte de lo que es Misión Nevado, estamos desplegados, pero son cosas nuevas, son cosas que no estamos entendiendo actualmente. Pero en algunos refugios de humanos, donde llegan con sus mascotas, incluso la federación, que muchos médicos las respetan, han tomado decisiones de eutanasia en cachorros o en animales donde a veces uno no sabe de parte del Estado cómo actuar, porque dice, ya va, hay maneras, pero lo que pasa es que la comunicación en crisis, eso ocurrió los primeros días, es difícil. Y como tú mismo lo explicas, estamos recibiendo esta experiencia de primer impacto. Entonces, ¿cómo no caer en conflicto entre el mismo gremio? ¿Cómo tomar decisiones en colectivo hasta con el tema tan delicado como es la eutanasia? Porque una cosa es un animal politraumatizado y otra cosa son cachorros o animales que de alguna manera ciertamente se pueden movilizar a otros espacios como se están articulando. Ya termino. Muchas gracias. Realmente es muy difícil, ¿ya? No tengo una única respuesta, esto lo hemos sí vislumbrado en Chile y en otros lugares con problemas en cuanto a animales, por ejemplo, en donde no hay un tutor responsable, ¿ya? Está clínicamente sano, pero no tiene ningún tutor, entonces, ¿dónde va? ¿A un refugio? ¿Quién lo traslada? ¿Quién se hace cargo de su alimentación? Bien, tenemos las otras situaciones similares a lo que tú mencionaste, albergues temporales para las familias que perdieron em, sus casas, ¿cierto? Pierden a sus familias, etcétera, y a veces lo único que les va quedando es el animal que rescataron, ¿ya? Y al llegar a un albergue temporal, si no están las medidas sanitarias, si no hay ningún protocolo de ingreso y de identificación de las mascotas, por ejemplo, si no hay algún programa de desparasitación, por ejemplo, o de evaluación del estado sanitario antes de ingresar a un albergue, muchas veces vamos a ver problemas al interior de estos albergues temporales,
por las familias que exigen tener un lugar con sus animales, ¿ya? Y por otro lado puede estar la autoridad sanitaria en la cual no quiere mezclar, ¿cierto? Animales con personas. Esto lo hemos vivido en Chile también, ¿bien? Eh, el otro día hubo una charla muy interesante, no sé si la pudieron ver, de la doctora Erika Flores, donde ella dio muchas directrices para poder abordar de buena manera un refugio, ¿cierto?, de animales de forma temporal, en donde sabemos que estos conflictos se ocurren, ¿ya? En donde podemos tener mordeduras entre perros, mordeduras hacia las personas, incluso brotes epidémicos de enfermedades contagiosas entre los animales y además enfermedades zoonóticas. Entonces, como les digo, eh, trabajar durante la crisis todas estas aristas va a ser complejo. No le puedo decir que vaya a ser, no le puedo decir que sea imposible, pero sí tener en cuenta que si los colaboradores, los organismos que están tratando de apoyar el tema animal no se conocían de antes, no se conocen las normativas quizás de una organización y de otra, o se han habido cambios incluso en los directivos, que eso ocurre, nos pasa también a nosotros, cada 4 años tenemos, ¿cierto?, un cambio en el gobierno, cambian también los directivos, la parte administrativa, entonces hay incluso hasta esos temas en donde puede haber una confianza de por medio para que ocurran o para que se desplieguen ciertas voluntades o ciertos recursos enfocados en animales, incluso eso podría ser perjudicial. Bien, Pegué, eso. entonces al baño, porque la Por ahí estuve. alguien quiere dar su comentario Mm, o hay un micrófono abierto. Lo cerré, si quería comentar, lo puede volver a ver, perdón. Sí, no, no hay problema. ¿Ya? Bueno, y Oye, con el tema del... Dígame, tenemos acá otra preguntita de ya, Guille, que dice que gracias por tu presentación. ¿Consideramos entonces a los médicos veterinarios como los únicos que tienen la capacitación para hacer esta tarea? Supongo que esta tarea me perdí, no sé si es la para parte hablando de del eutanasia, ABCD, no sé si era, Guille, no sé si era el ABCD o la eutanasia. Em, no sé si nos puedes decir para que se pueda cumplir estos conceptos. No sé si hay algunos que quizás tengan alguna otra profesión que pudieran tal vez inferir en alguno de estos. Creo que hablaba sí, de vamos a rescate, ver sí, no sabemos si bien. Guille responde, si se está enfocando en lo que es eutanasia o si Creo es sobre la eutanasia, rescate. del eso que queremos tener claridad. Ya, ahora en cuanto conteste, Sí, te aviso. ahora, Oye, y yo quería como, ¿qué tan factible es armar una especie de comité de bioética para tomar estas decisiones muy difíciles, en las que sabemos que aquí tenemos varias aristas? Una es, y lo que debería ser primero es el bienestar de los animales, ¿no? Sin embargo, sabemos que también todo esto está lleno de cámaras, está lleno de gente que toma un video fuera de contexto y ese video o esa información sale a las redes sociales y entonces ahora tenemos, no sé, colegas que estaban haciendo un trabajo adecuado, pero que como cuando se toma la foto o el video sin la información completa parece que están haciendo algo negativo, sobre todo cuando son autoridades. Yo trabajo mucho con autoridades y siempre les pasa eso, que tienen el ojo del huracán encima, ¿no? Toda la gente los está viendo y los juzgan mucho. Eh, ¿Qué tan factible es tener un pequeño grupo en el que se haga, o sea, se va a hacer el triage, se va a hacer esto, estas son las posibilidades que tiene de vida este animal, estas son las cosas que están sucediendo? Hay enfermedades que sabemos que son tratables en una situación normal, en una clínica normal, pero a lo mejor en situación de desastre no es tratable. No vamos a mover al animal a otro lugar y ocasionar más enfermedades, no sé. Registrarlo todo muy bien, tener el aval de este grupo y así ir justificando decisiones difíciles. Y el doctor Adolfo creo que tiene la mano levantada.
No sé si es como el mismo tema y quiere ahondar, abra su micrófono nomás y si no, Sí, de una sí, vez. Doc. Sí, Doc, considero que esos puntos son como objetivos finales de esta conferencia. Vamos a de repente terminar de escuchar a la Doc de Chile y entender todos los mensajes que ella nos puede enviar de todo ese. Tú también en México tienes más información que nosotros. Esto, como digo, hace 100 años no pasaba. Entonces, pero de repente propongo estas mismas preguntas al finalizar la exposición de la doctora y sacar nuestros objetivos finales porque me parece que debemos escuchar toda esa toda esa información y hacernos estas mismas preguntas que tú estás haciendo. excelente. Continuamos entonces, doctora. Sí, no, súper bien. Muy bien de las dos partes. Comprendo súper bien la inquietud de Claudia. Creo que es una posibilidad importante. Em, y para los que estén em, relacionados o hayan podido entender, ¿cierto?, lo que se ha conversado en otras charlas sobre lo que es la gestión del riesgo del desastre, ¿cierto? Que muchos países de Latinoamérica están adscritos, ¿cierto?, a lo que es el marco de Sendai desde hace bastante tiempo. Cada país ha estado intentando, ¿cierto?, mejorar sus políticas de eh, la reducción del riesgo de desastre. ¿Cómo podemos reducir ciertos riesgos? Es trabajando en los tiempos de paz, ¿cierto? En los tiempos en donde, eh, por ejemplo, en el caso de el tema climático, vamos a tener un poco más de estabilidad, donde tenemos las voluntades para poder trabajar, donde podemos crear estos comités. Hay ciertas fases en donde vamos a poder trabajar las ideas, las reevaluaciones, lo que le estaba comentando. Bien, por eso también los motivo a ustedes, eh, a los colegas que han estado en terreno, a los que están dirigiendo, a los que se están enfrentando a este tipo de conflictos, ¿ya? Que puedan registrar las situaciones. No solamente acá interesa el número de animales rescatados, número de animales fallecidos, sino también detallar un poco en qué condiciones se pudo trabajar, quizás registrar alguna negligencia, por ejemplo, conversarla en profundidad. Estamos hablando desde una altura, como hablamos acá, una altura de mira. Es decir, si no habían planes preventivos, si no había un plan, algún protocolo de acción, si no se conocían las organizaciones como tal, es bastante probable que surjan errores, que surjan improvisaciones, ¿cierto? A pesar de que no lo quisiéramos. Es así y no solamente les va a ocurrir a ustedes, nos ha ocurrido a nosotros, a colegas de todos lados. Y la única forma de aprender y de que la próximo desastre, si es que les llega a ocurrir, los encuentren mejor preparados, es justamente poder hacer esta evaluación, ¿ya? Que se hace después de la emergencia. Ahora estamos en un momento crítico, ¿cierto? Pero yo los motivo a que a no guardarse quizá esa frustración, no guardarse quizá esa rabia con la que uno puede quedarse frente a algún caso complejo, alguna decisión que yo no estuve de acuerdo, ¿bien? Y tratar de sacar, ¿cierto? De transformar quizá esa energía en un diálogo que sea fructífero para ustedes y que los pueda ayudar finalmente, ¿ya? Eso es un poco el mensaje. Bien, para avanzar La doctora Nayeli tiene la mano levantada. ya, ok. Ya no. Y el doctor Adolfo, pero supongo que se quedó levantada. Listo. Continuemos, doctora. Sí, para mí igualmente no es un problema para nada interrumpir. Creo que hay momentos clave en donde quizá los Perdón que la comentarios de interrumpa. experiencia, sí, Sí, sí quería comentar algo y sobre todo ahorita que perdón por interrumpirla. no te Creo que preocupes. sobre todo ahorita que la doctora Claudia Edwards mencionó de las autoridades, yo trabajo en la ciudad de Aguascalientes, en México, en el área de protección, defensa y bienestar animal. Justamente se está armando o se está diseñando un programa para que las médicos veterinarios que somos inspectoras de esa área podamos atender a
a los animales que han sufrido algún accidente, ¿no? En Aguascalientes la verdad es que no pasan tantos desastres como en otros lados de México y yo creo que del mundo. Es muy tranquilo, pero pues sí tenemos ciertas situaciones con mascotas y vida silvestre. A mí me preocupa un poco porque justamente nosotros estamos en el ojo del huracán como autoridades. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos o cualquier manejo o decisión que tomemos con los animales siempre está a discusión, no tanto de médicos veterinarios, sino de gente que se dedica al rescate, gente que es animalista. Y digo, yo sé que sus intenciones son buenas, pero sí hemos sido muy criticados por eso. Entonces, no sé, doctora, desde su experiencia o desde la experiencia de los que están aquí y que tienen ya esta área desarrollada, eh, ¿cómo les ha ido con esa situación con los rescatistas, los animalistas? Porque créame que acá con nosotros, híjole, sí es un tema muy, muy duro para nosotros y más ahorita, ¿no? O sea, imagínense, vamos a tener una unidad como tipo ambulancia donde vamos a ir por perritos atropellados. Y como usted bien lo comentaba, ¿no? Como médicos podemos tener la decisión de eutanasiar al animal, pero entonces viene esta otra parte. Entonces, no sé desde su experiencia que me pueda compartir, ya que este proyecto es nuevo, ¿no? Lo vamos a echar a andar en unos meses. No, Bueno, eso sería. muy, Muchas gracias. muchas gracias. Sí, también es súper importante, y esto también se puede trabajar como la experiencia que usted menciona, que quizás eh, se vive en el día a día, ¿cierto? Animales atropellados los vemos a diario, tanto animales domésticos como de fauna silvestre, lamentablemente. Y en desastres estos índices se disparan, ya esto también está estudiado. Eh, un atropello también es un evento, no solo desde el punto de vista de trauma para el animal, sino para, para la comunidad, quien lo vio, quien lo denunció finalmente. Bien, entonces tenemos que entender que este evento genera una reacción en la comunidad, ¿ya? Por lo tanto, no podemos esperar que la gente pueda reaccionar de la manera que nosotros queremos si no hemos comunicado lo que vamos a hacer. O sea, en el sentido del proyecto que tú mencionas y que creo que podría ser bastante de ayuda en cualquier situación de desastre que a ustedes les ocurra, ¿cierto? La comunidad debe saber previamente cuál es el foco de su atención, en qué horarios van a trabajar, cuál va a ser su personal, etcétera. Y obviamente los criterios médicos, justamente como usted mencionaba, y esto ocurre también en distintos tipos de desastres, también me ha pasado que ¿cierto? Nos han eh, o nos han enfocado así con el dedo, ¿por qué usted realizó la eutanasia? Quizás había otro camino. Em, Incluso en animales que, por ejemplo, acá en Chile tenemos bastantes situaciones con fauna silvestre que le denominamos código rojo, es decir, cuando cualquier persona no puede acercarse, son animales muy peligrosos que pueden generar más daño incluso a las personas alrededor o a la infraestructura, etcétera, en donde hay que actuar rápido. Y tú no puedes estar preguntándole a las personas, ¿a usted le parece esto, le parece tal cosa? Ese no es el momento, ¿cierto?, para dudar del protocolo, ni tampoco del criterio médico. Eso es súper importante. Eh, Lamentablemente ahora las redes sociales no nos están sirviendo mucho para lo que es la funa y la foto fuera de contexto, como mencionaba la doctora Claudia. Entonces, eh, la única manera de prevenir, ¿cierto?, que situaciones así sucedan, o al menos que nosotros estemos tranquilos con nuestros lineamientos, es que la forma de trabajar también se comunique y se comunique previamente a cuando ustedes actúen, ¿ya? Y es ahí donde también eh, va de la mano con una fase de la gestión del riesgo que es la comunicación del riesgo. No sé si algunos lo han escuchado. Es decir, desde que, por ejemplo, acá en Aleida, en la Asociación Latinoamericana, ¿cierto? Cuando ocurre un evento, empezamos a buscar información, qué es lo que sucedió, si es que se necesita gente en el lugar, empezamos
empezamos a ver quién puede viajar, quién está más cerca, cuáles van a ser los costos, etcétera. Bien, pero luego además tenemos que estar en continua comunicación para saber si realmente la propuesta que nosotros estamos haciendo se va a cumplir, cuáles son nuestros objetivos de enviar a un equipo de rescate, por cuántos días, por ejemplo, bien. Y la comunidad que está expectante y que está esperando la ayuda, obviamente va a estar sumamente atenta a que cada uno de los casos que se solicitan llegue a alguien a ayudar, ¿cierto? De que por qué se han demorado tantas horas y a la familia de al lado se atendió de tal forma, eso se da continuamente, ¿ya? Entonces la única manera, creo yo, o no es la única, pero me refiero, el camino acá es saber que si la comunidad no está informada de una manera preventiva, ordenada, con información súper transparente de lo que se va a realizar o de por qué llegó este equipo o lo que sea, van a existir dudas, obviamente van a haber comentarios y todo. Ahora, entendiendo que acá hay federaciones, hay colegios médicos veterinarios, ¿cierto?, que son respetados por la comunidad y que además cada médico veterinario va a tener su licencia, ¿cierto?, en donde obviamente le dice a cualquier persona que ese es su respaldo técnico, en donde la persona está titulada y por lo tanto eh, nosotros no, como colegas tampoco vamos a estar cuestionando sus decisiones, ¿cierto? Ese es otro punto muy relevante también para que no ser tan cuestionados o no estar frente a como un piso de cristal, como les llamamos a las redes sociales, es siempre seguir los caminos, los conductos regulares, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora que conocen, ¿cierto?, a la asociación, a Leida, o que conocen a nosotros en Chile, por la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre, por ejemplo, que damos capacitaciones, ustedes mismos allá en terreno, conociendo a los grupos de colegas, a los distintos colegios de médicos veterinarios, la única manera, ¿cierto?, de dar transparencia y que el mensaje se entregue de manera correcta hacia la comunidad y que la comunidad confíe, ¿cierto? Es que obviamente el trabajo sea ordenado y nosotros nos mostremos de una manera bastante, no solamente técnica, sino que de forma estratégica, de forma inteligente, porque lamentablemente estamos en un momento en donde una pequeña, un pequeño desliz o un pequeño detalle que no lo vimos previamente nos puede jugar en contra. ¿Ya? Pero el llamado es a no quedarse en eso, porque esto va a suceder. Van a haber personas que van a hablar, esto se podría ver esto no, pero es el equipo que está entrenado, ¿ya? Y que tiene la experiencia y que está formando a otros, va a ser obviamente el que va a tener el respaldo total de por qué se tomaron ciertas decisiones. Bien. Son muy poquitas diapositivas las que hice, yo quería que esto fuese más un diálogo. Solamente voy a comentar estos casos que me llamaron, que son bastante emblemáticos para ustedes, para los rescatistas, para quienes han estado en terreno, y con esto podríamos hablar muchísimo más, ¿cierto? Eh, que es cuando hablamos de un paciente politraumatizado y las preguntas que nos hacíamos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Ya? Un paciente politraumatizado se define, sea la especie que sea, ¿cierto? Con un ejemplar que tiene dos o más lesiones, pero que al menos hay alguna, ¿cierto?, que puede ser potencialmente mortal. Hay una serie de situaciones en las cuales los animales se pueden ver enfrentados a este tipo de politrauma, ¿cierto? Pero con respecto al terremoto y a lo que hemos estado viendo en estos días, en esta semana, tiene que ver, ¿cierto?, con caídas de gran altura, ¿ya? Con aplastamiento, ¿cierto? Aplastamiento agudo y además eh, que se mantiene durante horas. Ese animal, por ejemplo, que está en esa imagen, que es impresionante, eh, y además si ustedes empiezan a buscar imágenes de animales rescatados en los distintos terremotos en zonas urbanas, por ejemplo, y empezamos a pesquisar cuántas horas se demoró el rescate,
qué condiciones se encontró el animal, cómo fue el rescate, hacia dónde se trasladó, cómo fueron las primeras atenciones y si es que ese animal sobrevivió o no, ya tenemos una una larga data, ¿cierto?, de detalles que pueden hacer que este animal sobreviva o no. Em, entonces, y además, ¿cierto?, desde lo que está publicado y de lo que se menciona como politrauma, esto se puede combinar, ¿ya? Porque podemos tener animales que están sufriendo un aplastamiento de kilos, ¿cierto? Y a veces es impresionante cómo han tolerado ese peso. Pueden estar ya con algún tipo de fractura importante, con alguna descompensación interna, con algún daño neurológico, ¿cierto? Pueden que tengan alguna laceración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son casos totalmente desafiantes, ¿bien? Y es ahí donde nos hacemos las preguntas, ¿cierto? Donde los equipos rescatistas debiesen ser eh, o debiésemos tener el apoyo del gobierno, de las autoridades eh, federales o regionales, como sea de ya, para entrenar a estos rescatistas. ¿Ya? No tienen por qué ser todos médicos veterinarios. Obviamente el médico veterinario va a venir en parte clínica, luego cuando ya se puede hacer el abordaje, pero la primera manipulación y las horas en donde se está intentando sacar ese animal, ¿cierto?, de esa situación son claves. Y por lo mismo estamos hablando de este entrenamiento en el tiempo. ¿Bien? Eh, porque justamente pasamos a lo que estábamos hablando de la comunicación del riesgo, es decir, vamos a estar comunicando este rescate. ¿Cómo? Con esta fotografía, ¿cierto? El animal se sacó del lugar, tenemos el equipo que está, ¿cierto?, sonriente después de horas y horas de trabajo probablemente, pero ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Quién revisó este animal? ¿Cómo se pudo desplazar? ¿Cuáles fueron los primeros auxilios? ¿Ya? Em, no es simplemente, oh, salió vivo, está respirando, está atento al medio, no tiene ninguna fractura, ¿ya? Para los clínicos que no atienden muchas urgencias, tenemos que ir más allá, ¿bien? Yo creo que ya me he pasado del tiempo, pero me quedan muy Perdóname, poquitas. el doctor levantó la mano. No, 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 estoy muy atento, ¿no? Y como dice la doc, estoy escuchando. Era más referente al tema de qué tipo de información podemos darle a la comunidad en general, porque sí, ciertamente tenemos la capacidad de llevar esa comunidad, esa comunicación o esa información, pero sin inferir en el tema de lo que es el gremio, ¿no? Porque es muy a veces criticado cuando enseñamos conocimientos que refieren al gremio, pero de repente lo podemos terminar después, pero es algo que también cuando uno libera conocimientos básicos, de repente el gremio responde, pero es que hay que informar, hay que enseñar, y es cómo nos preparamos a eso. Pero es más como lo que decías hace como 5 minutos atrás, cuando levanté la mano. Podemos continuar y después hablamos de esto. Ya, sí, no, muy bien. Y por eso muchas veces son trabajos que se hacen de forma paralela y en estos tiempos de paz que les digo, o sea, después de ahora el tiempo que puedan evaluar cómo funcionó todo esto, son estas las experiencias que ustedes los van a nutrir, si es que justamente no habían vivido algo previamente. Y además, obviamente, nutrirse de las experiencias de los países vecinos, de quizás algunos países otros de Europa, de América, etcétera. Em, pero la visión que hay que tener es eh, justamente que em, hay que hacer un trabajo paralelo. O sea, para darle un simple ejemplo, nosotros hemos llevado a cabo a través de los años, con respecto al tema de incendios forestales, una serie de capacitaciones en donde las enfocamos dependiendo del tipo de público. Bien,
No vamos a poder comunicar, ¿cierto?, con un lenguaje técnico a por ejemplo, un grupo de vecinos, ¿ya? No puedo enseñarle, no, tienes que hidratar o mantener hidratado tu perro porque si no, puede jugar en contra con la función renal. Yo no voy a estar explicando eso, ¿cierto?, a una familia, pero sí le voy a estar diciendo cómo puedes preparar tu mochila de emergencia, cuáles son los litros de agua que necesitas si evacúas con tu perro y tu gato. No sé si vas ahí lo que tú me preguntabas, pero es enfocarnos en los tiempos que se van a hacer las capacitaciones y este entrenamiento. Tenemos que comunicar, ¿cierto?, la información preventiva de la manera oportuna, pero también pensando en quién va a recibir este mensaje, ¿cierto? El entrenamiento técnico lo dejamos para los rescatistas, para técnicos, para que no todos van a ser médicos veterinarios, ¿cierto? En el área clínica también, las actualizaciones, los entrenamientos de los clínicos en el área de emergencia, el mantener la infraestructura de un hospital veterinario, ¿cierto?, acorde a las necesidades o acorde a la casuística. Un centro de rehabilitación de fauna silvestre también, dependiendo de la casuística que tengamos. Tenemos acá centros que son más especializados en aves, otros nos van a recibir más mamíferos, dependiendo de la época del año. Entonces, hay un sinfín de aristas que podemos abordar, pero todo depende del objetivo y del tipo de público. ¿Bien? Para no alargarme más, eh, como los médicos veterinarios que estén presentes en esta charla, que todos deberían conocer, ¿cierto? El manejo de clasificación y categorización de un paciente durante un evento, una emergencia. ¿Bien? Esto se puede trabajar obviamente en un hospital veterinario, en una clínica, en una universidad, y lo trabajamos en fauna silvestre, ¿bien? Pero hay que tener muy claro que durante una emergencia en terreno, por ejemplo, un desastre ambiental, vamos a tener una primera evaluación durante el rescate. En el mejor de los casos, ¿cierto? Este rescate es relativamente rápido, ¿cierto? Estamos hablando dentro de una hora logré capturar al animal, ¿ya? O menos tiempo. O si la captura de ese animal o el rescate de ese animal van a ser días de trabajo, en el caso de los derrumbes, ¿ya? En donde la primera evaluación va a ser siempre como algo bastante superficial a lo cual nos vamos a poder enfrentar, ¿ya? Y que tenemos que reevaluar constantemente este paciente, ¿ya? Voy a hablar ahora un poquito más de doméstico perro y gato, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en el sitio del suceso, ¿cierto? Y tenemos la posibilidad de que el rescate sea eficiente en corto plazo de tiempo, ¿cierto? Y el traslado de ese ejemplar hacia un sitio de referencia, hacia una clínica o un hospital, va a ser en un corto periodo de tiempo, y yo tengo a un equipo clínico preparado que va a estar esperando a mi paciente. Si eso lo puedo cumplir en relativamente 1 o 2 horas, yo podría quizás, ¿cierto?, estar pensando en que mi evaluación primaria probablemente pudiese ser muy similar a la que va a ser el clínico que lo va a recibir. Y todo este flujo, estamos hablando desde el punto de vista ideal, ¿cierto? Y todo este flujo. Bien. Sin embargo, esto no es así, y además que trabajamos, ¿cierto?, con animales que han estado días y días eh, expuestos a distintas situaciones, ya sea humedad, frío, calor, eh, asfixia, ¿cierto?, poco oxígeno. En el caso de los animales enfrentados a incendios forestales, tenemos animales intoxicados por el humo, ¿ya? Con eh, ya algún tipo de manifestación neurológica, por ejemplo. Por lo tanto, tener muy claro que la clasificación del paciente en el momento del rescate puede variar notablemente antes del traslado a la llegada del centro asistencial, ¿ya? Y
el equipo que recibe necesita saber y necesita ese flujo de información que sea bastante dinámico, ¿ya? Algunas de las eh, técnicas que se utilizan, bastante simples, es, por ejemplo, en las personas, cuando hay eh, desastre en donde hay una gran cantidad de pacientes, podemos utilizar algunos ¿cómo se llaman? Estas como pulseras, ¿ya? De colores, ¿ya? O algún sticker, o algún cordel, o algún tipo de, o rotular la caja de transporte y colocar un pequeño resumen de en qué situación se encontró, a qué hora se rescató, con qué clasificación estoy entregando a ese animal. Si ese animal yo lo estoy rescatando con un riesgo vital, perdón, con un paciente crítico en rojo, ¿cierto? Donde la atención debe ser inmediata, ¿bien? Y si yo me encuentro en una situación donde estoy muy alejado de una clínica veterinaria, no tengo probablemente los equipos para trasladar a ese animal, tengo, por ejemplo, un trauma de tórax, que donde el animal está descompensado, está desaturando, yo obviamente estoy en una situación muy compleja, en donde sé que probablemente ese animal pudiese ser que no pueda sobrevivir al traslado, ¿sí? Puede que empeore más la situación si lo traslado 2 horas para viajar a un hospital veterinario, ¿ya? Entonces, esto, en la medida de lo posible, uno puede ir generando protocolos, ¿bien? Y otro tema muy importante, el líder del equipo en el momento de categorizar al paciente, el líder es el médico veterinario que tenga más experiencia, ¿ya? No solamente el médico veterinario como tal, me refiero a un colega clínico o que esté muy enfocado en academia, porque sucede así, ¿bien? Hay momentos en donde todos nos ponemos a disposición, pero si yo no tengo esta experiencia, yo debo darle el paso al colega que tenga más experiencia en este sentido, ¿ya? Y esto nos ocurre también con los estudiantes con mucho ímpetu, que quieren sacar el animal, ¿no? Si yo me quedo aquí día, noche, lo que sea por sacar este animal, y tenemos 20 animales más que hay que evaluar, que hay que dar primero auxilio, que tengo que sacar de allí y y que los tengo que estar reclasificando, que hace media hora tenía 5 pacientes rojos, pero ahora tengo 10 porque me estoy demorando con este tipo de decisiones que son complejas, ¿ya? Únicamente se van a poder tomar de manera eficiente con el personal que haya sido entrenado y además que haya vivido este tipo de situaciones. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ir a apoyar a un desastre, el que sea, no es una práctica veterinaria, aquí no se va a improvisar, aquí no se van a ganar créditos para la universidad, ¿bien? Es una experiencia de vida, sí, pero tengo que ser lo suficientemente humilde para entender la situación crítica, tanto para el animal como para su familia, en el caso de los animales domésticos. Bien, entonces, la clasificación y el abordaje de estos pacientes va a ser muy relevante que ustedes tengan un flujo de información entre los rescatistas, quién va a generar el traslado, cuál va a ser el equipo de que los va a estar recibiendo. Bien. Entonces, y en el caso de fauna silvestre para nosotros, vital, ¿ya? Porque la planificación del rescate nos va a dar la oportunidad de que ese animal sobreviva o no, ¿bien? En muchos de los casos, si vemos que el traslado va a ser menos beneficioso, que me va a aumentar la mortalidad, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Vamos a acercar el hospital de campaña. Quizás no va a tener los mejores equipos, no va a tener eh, lo que quisiéramos, ¿cierto? Pero movilizar un animal 2 horas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar mi dinámica y voy a acercar ese hospital de campaña o el centro de atención primaria, ¿ya?
Incluso hay pacientes que tienen que pasar 1, 2, 3 días en esos lugares hospitalizados y luego podemos estabilizarlo para que realicen un traslado. Bien, este tipo de decisiones se va tomando obviamente en la medida que podemos tener más información certera de cada ejemplar. Bien. Em, y lo que ya les mencionaba, ¿cierto? La reevaluación es vital. Esto no es algo fijo, ¿cierto? Incluso el paciente que ingresa como verde, ¿ya? Que tú lo puedes ver clínicamente eh, impecable, viene por, no sé, está corriendo, ¿cierto? No sé, todas las condiciones yo lo estoy viendo y viene eh, clínicamente bien, esto puede variar, ¿ya? Estamos en un contexto de ruidos incesantes, de mucho movimiento de personas, de estrés, en donde este animal en dos minutos se puede escapar, por ejemplo, ¿ya? También ocurren atropellos por negligencia en estas situaciones. También ocurren pérdida de animales porque no se identificó en el primer momento. Entonces, obviamente, todo esto va de la mano con la experiencia para evitar este tipo de situaciones que agravan más lo que ya estaba sucediendo. ¿Ya? Entonces, para mencionar solamente la primera hora, y con esto voy a ir terminando, que serían las metas, ¿ya? Obviamente acá a mí no me iba a dar el tiempo para hablar de estabilización en aves, en mamíferos, em, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, pero sí los invito y hay quienes estén, bueno, cuando esto ya haya pasado, ciertamente, estamos a disposición para poder hacer charlas con más profundidad, con temas específicos, ¿ya? Todas sus preguntas son bienvenidas, no hay ningún problema, para eso estamos, para poder aprender unos de otros, ¿ya? Con esto voy a ir terminando. Y esta es la primera hora. ¿Cuáles serían las metas de la primera hora? ¿Ya? Primera hora estoy hablando después del rescate, después de que logramos retirar a este animal del lugar donde se encontraba, ¿cierto? Escondido, donde estaba sepultado por escombros, un animal atropellado. Bien, después de esa clasificación que hice del paciente y de mi abordaje en base al ABCDE, ¿cierto? Pues se pueden volver a buscar en las pautas de emergencia, en la WhatsApp, etcétera, en los journals eh, de medicina de paciente crítico, que es abordar las vías aéreas, ¿cierto? Para evaluar si hay obstrucciones o no, eh, de las vías aéreas altas, en el sentido de revisar y volver a revisar. Este animal tiene las fosas nasales, tiene la cavidad oral permeable para poder respirar, ¿ya? Eh, Muchas veces nos han sucedido que el animal ingresó por una fractura y finalmente al segundo o tercer día empieza con un paro respiratorio. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasó esto? Nadie revisó bien la cavidad oral, por ejemplo, y teníamos ingestión de algún líquido corrosivo, buscando agua que tomar. Tenemos casos de quemaduras de vías aéreas en donde nadie revisó bien. Se fijan, entonces, eh, siempre nos vamos a ir con el orden del ABCD. Luego de la vamos a revisar el patrón respiratorio, la parte de la ventilación, ¿cierto? La C es la parte de toda la parte de circulación y perfusión, ¿cierto? Tisular, tanto a nivel periférico. ¿Y estas cosas las puedo hacer en terreno? Claro que sí, ¿ya? Entonces, eh, tenemos muchas capacidades dentro de la semiología, lo que podemos abordar, ¿cierto? Conociendo además la conducta de los animales y pudiendo hacer este primer abordaje clínico, tenemos muchas herramientas para poder realizar este primer abordaje y la primera parte de la estabilización, ¿cierto? Después del C, seguimos con la D, que se entiende como
em, la parte de la disfunción quizás más neurológica, si el paciente está conectado al medio o no, tenemos que eh, hacer una evaluación neurológica como corresponde en pacientes que tenemos la sospecha de algún trauma craneal, ¿cierto? Conocer bien qué es lo que es un examen neurológico, cuáles son los reflejos que voy a medir, qué reflejos se miden y responde así un ave, un reptil, un perro, un gato, esto varía, ¿ya? Em, y así, si tenemos ese orden, si lo aprendemos, si lo entrenamos, si lo volvemos a repetir, si lo conversamos en grupo, si lo evaluamos, esto recién ahí se puede aplicar, ¿bien? Y luego de toda esta evaluación, ¿cierto? Vamos a tener las metas. ¿Cuál es mi primera hora? Es la primera hora, el goal hour, ¿cierto? Vamos a mantener la oxigenación, ya dentro del AB, ¿cierto? Que es evaluar vías aéreas y patrón respiratorio. En la mayoría de los casos, en los casos de derrumbe, casos de incendios forestales, de distintos tipos de pacientes, un paciente politraumatizado, que no ha comido, que no ha tomado agua, ya que ha estado en un ambiente claustrofóbico, etcétera, muy probablemente vamos a tener algún problema eh, o de ventilación o de vías aéreas y que va a afectar obviamente la oxigenación. Entonces, tenemos que tener un aporte de oxígeno, ¿ya? Portátil o llevar a este paciente a que se le pueda suministrar oxígeno y de la forma que vemos acá hay métodos muy sencillos que le pueden salvar la vida al paciente. Estamos hablando de técnicas súper caseras o súper simples, ¿ya? Todavía no estamos en el hospital veterinario que tiene estas jaulas de oxígeno donde me regula el CO2. No estoy hablando de eso, estoy hablando de esta primera parte, ¿bien? Restablecer la perfusión en el sentido de pacientes sumamente deshidratados, en que estoy sospechando que tengo la preocupación de cómo van a funcionar, ¿cierto? Esos riñones, el hígado, etcétera. La perfusión es sumamente importante, la fluidoterapia, ¿sí? Evitar lesiones secundarias y controlar hemorragias, ¿ya? Em, Como les decía, un animal desorientado, asustado, lamentablemente puede estar tan reactivo a los ruidos, a las conversaciones, a las bocinas, que pueden ocurrir accidentes incluso dentro de lo que se está manejando, ¿ya? Han habido escapes de animales, como les mencionaba, atropellos posterior a un rescate, ¿ya? Entonces, obviamente esas cosas debiésemos evitarlas lo máximo posible, ¿ya? Manejo del dolor. Yo aquí podría hablar horas porque yo me dedico a la anestesiología, pero obviamente parece obvio, ¿cierto? Que es manejar el dolor, pero también es reconocer el dolor, dependiendo de la especie con la que estemos trabajando, ¿cierto? Fauna silvestre y exótico, esto es un mundo. Hay animales que no demuestran el dolor por un tema de sobrevivencia, de adaptación evolutiva, pero sí tenemos los animales domésticos que demuestran el dolor de cierta manera, el dolor agudo estamos hablando, y que esto se puede manejar. Por lo tanto, de aquí desprendemos la actualización en analgesia multimodal, cuáles son los fármacos que tenemos a disposición, ¿bien? Y si estoy frente a un paciente que tiene un dolor exacerbado, si estoy haciendo una escala, por ejemplo, de clasificación, qué nivel de dolor tiene mi paciente, y yo no tengo las herramientas ahí, yo no tengo los fármacos, me falta esto, no nos ha llegado apoyo, yo tengo que tomar la decisión de derivar, ¿ya? Todo lo que estamos conversando es para poder establecer hasta dónde llego y dónde debo derivar, ¿ya? Ese es un manejo ético del paciente politraumatizado, ¿bien? Saber hasta dónde puedo llegar, ¿ya? Y tengo todas las herramientas, tengo el entrenamiento, mejor todavía, ¿sí? Pero no siempre va a ser así. Y súper relevante esto, que a veces a los jóvenes, a los estudiantes, les cuesta un poco este tema. Pero doctora, me dice, todavía no sé qué tiene, no sé bien qué es lo que tiene este paciente. Tranquilo, digo yo, acá la meta es estabilizar. Muy poco probable, si yo no tengo un equipo ecográfico, si no tengo radiografías, por ejemplo, eh,
o el paciente puede necesitar, no sé, una tomografía, yo no voy a tener el diagnóstico definitivo, pero esa no es la meta de esta fase, ¿bien? Em, y las decisiones, obviamente, van a estar basadas en la información que ustedes lograron obtener en esa parte, ¿sí? Y todo eso ustedes lo van a respaldar con registros, con fotografías, con las mediciones, por ejemplo, si pudieron medir presiones, saturación, etcétera, ¿ya? Y ese es tu respaldo frente a sus decisiones. Vamos a derivar a este paciente porque necesita esto, esto, esto y esto. ¿Y cuándo lo necesita? De aquí a 2 horas, de aquí a un máximo de 4 horas. No tengo la posibilidad de entregarle eso al paciente. Solo, él tiene que hacer un viaje de 5 horas. ¿El paciente va a sobrevivir? Probablemente no. ¿En qué categoría lo tengo? Paciente rojo. Y con eso voy a tomar las decisiones. Pero siempre va a haber un respaldo detrás por la evaluación que ustedes mismos generaron. ¿Bien? Bien, disculpen por el tiempo, hay mucho que conversar acá. Voy a ver las 6 preguntas para poder hacer un diálogo. Creo que con eso podríamos terminar por hoy. Bien, voy a ver el chat y me mencionan acá, bueno, están todas las charlas grabadas, ahí está para que ustedes se puedan verlas en el canal. Ya. Y acá Tenemos Alexander, una mano, sí, sí. menciona Alexander, ¿cómo manejan cuando los TIAs en la zona cero o en los refugios donde se están enviando estos perros rescatados salen positivos a enfermedad infectocontagiosa como distemper o parvo? Súper interesante la pregunta y aquí también probablemente ustedes han tenido distintas experiencias, ¿ya? Em, para contestar esa pregunta, y tú, como tú me la estás planteando, yo estoy pensando entonces en que el equipo de triage, ¿cierto? El equipo que está haciendo el triage tiene la posibilidad de muestrear, o sea, es un equipo que se planificó muy bien, ¿sí? Ahora, si no tiene la posibilidad de hacer un testeo, al menos está bien entrenado porque está sospechando de una enfermedad infectocontagiosa. Partiendo de esa base, ¿cierto? Y si yo estoy sospechando porque tengo la casuística cachorros, porque tengo animales sin vacunación, en el caso de distemper, por ejemplo, tengo posibilidad de ya, por ejemplo, tener animales con signo respiratorio, en el caso del distemper o moquillo. Si yo tengo esa información previamente, tengo un testeo, etcétera, yo debo dar el aviso antes de movilizar al animal y debiese tener un protocolo previo para que esos animales pudiesen llegar mucho más rápido a una clínica veterinaria, a un hospital veterinario y no pasar por un refugio en donde van a llegar quizás decenas de animales y probablemente esto se va a exacerbar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con un animal subclínico donde no mostró signología? Obviamente ingresa al refugio, ¿ya? Y ¿qué es lo que va a pasar ahí? Protocolo de ingreso, ¿ya? Con identificación, con la primera evaluación clínica, ¿sí? Con al menos una separación por edad. Si esos animales tienen un tutor, obviamente probablemente no van a tener el carnet sanitario, pero al menos si se logra contactar a esa familia, algún dato vamos a tener, si tiene vacunas o no. En el caso que tengamos multitud de animales, ¿cierto? La única manera va a ser el resguardo con tu evaluación clínica diaria. Bien, sabemos que el sistema inmune va a estar comprometido, probablemente con animales con bajo peso, con enfermedades, eh, un cuadro respiratorio, es decir, me estoy hablando de oportunista, de algún patógeno oportunista, además de una enfermedad viral. Entonces, debemos tener protocolos, tanto para la zona cero, como tú mencionas, y como a la zona donde los vamos a derivar, al refugio, ¿ya?
Otra cosa importante que lamentablemente en Latinoamérica todavía nos falta muchísimo es tener información previa de la epidemiología de las enfermedades prevalentes en esa zona. Fauna silvestre ocurre lo mismo, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo no voy a movilizar ciertos tipos de carnívoros si, si tengo sospecha de alguna enfermedad infecciosa, que sé yo, en zorro, en felino, etcétera. ¿Sí? Esa es la lógica, ¿ya? Mientras más información previa tengo de la zona donde yo me voy a dirigir, que es la zona cero, yo ya voy a tener un checklist. Tengo que tener ojo con el moquillo, tengo que tener ojo con parvovirus. En el caso de felinos, tengo que estar atenta con retrovirales, ¿sí? Obviamente yo no voy a ir eh, en cero. Ahora, sí sucede muchas veces que no hay esos estudios, ¿ya? Y nos encontramos con la situación en la cual, eh, ¿qué es lo que nos va a evitar un brote masivo de enfermedad infectocontagiosa? Van a ser tu protocolo, ¿cierto? Paso a paso. Y que ese animal vaya cumpliendo la fase. 3 días, 4 días sin signología, la ficha clínica, cómo vamos a registrar esos datos. Bien. Quizás incluso dentro del protocolo ustedes tengan previamente algún, algún distribuidor de test, por ejemplo, ¿ya? De test para, un test de ELISA, al menos, para saber de parvovirus y difteria, ¿sí? Entonces, estoy hablando desde la experiencia, obviamente, de muchos grupos de trabajo que esto les ha sucedido, ¿bien? Em, ¿Y por qué una pregunta relevante? Porque finalmente los animales que son evacuados, que son rescatados, no quisiéramos que finalmente fallecieran por una enfermedad infecciosa, ¿sí? Es lo menos que quisiéramos, pero sabemos que existe el riesgo y por eso tenemos que modular ese riesgo, tenemos que disminuirlo lo máximo posible, pero con la información previa. Bien, no sé si hay otra consulta o ya vamos terminando. Tenemos tres manitas levantadas. El doctor Moisés, el doctor Adolfo y el doctor Javier después. Doctor Moisés, si quiere empezar. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, en principio, aclarar que yo no soy médico veterinario, yo soy miembro de una organización, Red de Apoyo Canino, y mi pregunta es bastante básica, quizás no tenga mucho que ver con lo que han conversado acá, pero teniendo en cuenta que, bueno, como se ha dicho hasta el cansancio, que esta situación para los venezolanos ha sido inédita por la magnitud y, bueno, por un conjunto de factores. Mi pregunta concreta es la siguiente. Eh, ¿Está establecido algún tipo de plazos en cuanto de temporalidad que debiera ejecutarse el rescate de los animales una vez acaeció el terremoto? ¿A qué voy? Mucho se nos decía que los animales no iban a salir, digamos, por la conmoción, por el nivel de estrés, y de hecho muchas personas que estuvieron en terreno nos decían que efectivamente en sus primeras visitas no lograban ver muchos animales en las calles, y también se nos decía que estos iban a empezar a aparecer conforme la maquinaria y etcétera desapareciera o los niveles de ruido fuesen mermando, etcétera. ¿Esos tiempos realmente es así o se pueden hacer los rescates de humanos y de animales en paralelo o se prioriza evidentemente el rescate de personas siempre y después se avanza en el rescate de los animales? O sea, esa es mi pregunta y como digo, creo que es bastante básica, pero lo pregunto porque vi que, claro, la intuición o el impulso, digamos, de los animalistas era como ir, capturar a los animales y tratar de sacarlos, pero muy probablemente muchos de esos animales luego no tenían un manejo del todo adecuado y quizás el tiempo de respuesta inmediata que se usó en ir a buscarlos se ha podido usar en una mejor preparación para poder brindar más bienestar. No sé si me logro explicar.
Muchas gracias, Moisés. Es súper interesante lo que plantea. Eh, la voy a responder con algunos ejemplos, ¿ya? Ahora, sí tenemos información sobre los tiempos, incluso dependiendo de la especie. En fauna silvestre también lo hemos ido observando. eh, por ejemplo, en el caso de especies que viven en cuevas, y en el caso de incendios forestales, animales que son más fosoriales, hablamos de roedores, algunos reptiles, etcétera, que dependiendo de cómo fue el incendio, de cómo se desplazó, de cuánto fue la superficie afectada, de cómo era el tipo de ecosistema, nosotros hemos ido viendo, ¿cierto?, que hay animales que por su conducta pueden incluso sobrevivir más tiempo si lograron profundizar, no sé, su cueva. No es un estudio, no lo puedo decir que es un estudio científico, pero sí tenemos datos bastante y que se nos han ido repitiendo en algunas localidades, ¿ya? Respuestas incluso eh, desde en la época reproductiva, ¿ya? Cuando nosotros encontramos muchos cachorros, por ejemplo, de felinos, nosotros decían, pero ¿por qué está acá este cachorro, un cachorro que todavía no, ni siquiera camina? Y vamos viendo la ruta probablemente que está con la madre para poder escapar. Eh, Vamos evaluando cómo responden estas especies al estrés, al humo, al incendio, porque van buscando zonas seguras, ¿ya? Lo mismo las aves, ¿ya? Incluso hemos visto patrones como en la quemadura, en las plumas, que se van afectando, por ejemplo, los distintos posaderos, aves que pueden ser incluso electrocutadas por tratar de llegar a zonas más urbanizadas. Hay un sinfín de aristas que aquí podríamos conversar enormemente. Desde mi experiencia, sobre todo en incendios, tanto urbanos como forestales, en el tema de ecosistemas, eh, hemos visto una diferencia notable, por ejemplo, en eh, cómo responden los gatos, ¿ya? Los felinos domésticos, tanto al estrés como a pacientes con quemaduras graves, ¿ya? Y hemos tenido rescates de felinos incluso 7 a 10 días después, en donde ese gato no se veía, no salía, ¿ya? Pero justamente bajaron ya las maquinarias, hay más personas caminando, quizá incluso ya reconstruyendo algunos sitios o haciendo limpieza de escombros, y se han visto a estos ejemplares recién atreviéndose a salir. Y es por una conducta propia de los felinos, que sabemos que frente al estrés tienden a esconderse, ¿ya? Y en muchos de estos casos son los animales muy complejos, porque son quemaduras en donde hay tejido infectado, ¿ya? Donde hay pacientes incluso que han tenido quemaduras de córnea, pacientes que pueden llegar a quedar ciegos, eh, y pacientes que los que han salido adelante requieren meses de rehabilitación, ¿ya? Estoy hablando de cirugía reconstructiva, etcétera, ¿ya? Entonces, justamente bien interesante lo que se puede observar referente a la conducta de un animal y cómo se enfrenta a esta situación, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista normativo y legal, eso depende de cada zona, ¿ya? En el caso de derrumbes, para poder ingresar a una zona de derrumbe que está en riesgo constante, en donde tenemos réplicas, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente desde el terremoto, desde el sismo mayor, vamos a tener, eh, o deberían solamente ingresar a ese lugar un equipo técnico que pueda responder, si es que está haciendo un rescate y tiene un momento de réplica, que pueda responder frente a las distintas situaciones que va a vivir ahí, ¿ya? Por lo mismo, nosotros, y a través del Colegio Médico Veterinario, se ha trabajado también en lo que es el abordaje de los grupos de protección animal o animalistas, para que muchos de ellos teniendo gran respuesta de la comunidad, ¿cierto? Eh, Intentar que no lleguen los primeros días, ¿cierto? Porque muchas veces les van a negar el acceso, tanto por la peligrosidad del terreno,
como por la situación a veces desbordada desde el punto de vista de las personas, ¿ya? Eh, entonces, quienes pueden ingresar a la zona de catástrofe, eso tiene que ver de parte de la normativa, a veces está el ejército ahí, ¿cierto? La autoridad sanitaria, los que estén abordando, realmente los que estén a cargo de la emergencia, nos van a dar recién el pase para poder ingresar, ¿ya? Por lo mismo, generar protocolos previos de trabajo comunitario y colaborativo a ustedes les va a evitar una multitud de problemas. Es decir, no llegar con su organización de forma autónoma, sino que alinearse a un grupo de trabajo establecido, ¿ya? Muchas veces los grupos, por ejemplo, animalistas, podrían quizás mejor abordar casos de eh, animales que no tienen dueño y que necesitan adopción. El número de animales abandonados después de un desastre es tremendo, ¿ya? Apoyar en los refugios, por ejemplo, temporales, mantener el orden, la limpieza, el aseo, los paseos, ¿ya? En fin, hay una serie de tareas y esto se puede abordar mejor, pero tiene que haber una organización previa, ¿sí? Espero que me haya servido la respuesta. Dulce María menciona una pregunta. ¿Se han planteado hacer una guía de manejo de protocolos veterinarios para riesgo y desastre? Creo que esta es una oportunidad y un momento para unir los conocimientos y generar una buena guía con la experiencia adquirida y lo que ha ocurrido acá en nuestro país. Esto pudiera ser de uso en Latinoamérica. Gracias, Dulce María. Hay bastantes iniciativas que se han hecho a lo largo del tiempo. En el caso de fauna silvestre también nosotros realizamos un manual operativo en el cual tratamos de unificar estos conceptos. Eh, Hay bastantes guías de rescate y protocolos de otros países también, con lengua inglesa, qué sé yo. Em, ¿Alguien levantó la mano o alguien habló con su micrófono? No sé, que alguien quiere hacer un comentario frente a esto. Doc, permiso. Yo levanté la mano referente a lo que es, bueno, ciertamente de nuestra parte, de la parte de lo que es el Estado, estamos manejando lo que es el manejo de los refugios entre los humanos, animales recibidos, incluso bajo lineamientos del mismo de la Federación. Hemos estado implementando lo que es la aplicación de test rápidos de detección de distemper y detección de parvo en lo que tengamos capacidad de respuesta, porque de alguna manera son muchos refugios. Pero hace unos meses tuvimos unos brotes de distemper bastante fuertes, donde, bueno, gracias a un fondo que se activó de un plan nacional de vacunación contra el distemper y contra lo que es el parvovirus séptuple, tenemos ahorita capacidad de responder en lo que es vacunas, en biológicos. De alguna manera, los lineamientos de la coordinación médica fue hematología y test a los animales recién ingresados a los refugios, en todos los refugios. Todavía no hemos terminado de censar todos los refugios, tengo que admitirlo, pero sí ciertamente animal sano, animal negativo, sí estoy tomando la decisión, todos nuestros médicos de la coordinación médica, de vacunar. Porque tenemos las vacunas, tenemos los biológicos. Y biológicos buenos, biológicos recombinantes, animales que no salen menores a 7.000, a 6.500 en glóbulos blancos, que no tengan síntomas de inmunosupresión, estamos vacunando, porque lo que queremos prevenir es que en esos refugios, que como te digo, no te puedo decir la totalidad, son muchos, nuestro primer lineamiento es vacunar. Vacunar después de los exámenes y después de los test. Entonces, yo no sé, de repente lo que quiero, tenemos la vacuna, en el estrés es, quiero evitar brotes, quiero evitar eh, eh, brotes de distemper, brotes de parvovirus dentro de los refugios de los humanos. También muchas organizaciones están ayudando a dar en adopción a animales que las familias reconocen que no, animales, pues las casas perdieron sus casas. Y hay muchas organizaciones, muchas generales,
que están preparando grupos de adopción a esos animales, pero al menos en la atención primaria, y quisiera que me corrija o nos corrijas a todo lo que es el Estado, estamos tomando ese criterio. Test y hematología. Si el animal tiene los blancos por encima de 6.000, de 7.000, estamos vacunando. Gracias, doctor. Quería, con la decisión que tomaron de vacunar bajo esos criterios, quisiera saber si eso ya lo han hecho en otra provincia, en otra situación, no de desastre, pero sí, por ejemplo, realizando En los refugios. vacunaciones, En nuestros refugios. ¿sí? En los refugios tenemos un criterio básico donde al animal que llega al refugio primero se lleva a un área de observación. En muchos lugares lo conocen aislamiento. Ciertamente no es un aislamiento de 40 días para evitar estrés en el animal, pero en ese espacio de 7 a 14 días, hematología, glóbulos blancos, está inmunosuprimido o no, y si está en nuestras capacidades, un test rápido. Pero a veces nos guiamos solo por la hematología. Si el animal no está inmunosuprimido, decidimos vacunar. Pero es que porque no podemos poner en riesgo nuestros albergues. Entonces, basado en el aprendizaje de los albergues, que tenemos muchos animales en albergues, estos nuevos albergues que son espontáneos, que están saliendo no solamente en La Guaira, sino en estados afectados, están en Caracas arriba, no sé, subiendo de La Guaira 40 minutos, hay muchos albergues de personas damnificadas, pero resulta que tienen muchos gatos y perros. Bueno, tenemos quíntuples felinas y tenemos sextuples caninas dispuestas a colocar. Nuestros médicos están capacitados. Solo estamos usando el criterio de la hematología y el test. Ojo, a veces no tenemos test y nos basamos solamente en los leucocitos. Sí. A ver, al menos que ustedes tengan la posibilidad de ya realizar una hematología para la cantidad de animales que estamos hablando y que puedan estar teniendo la posibilidad de hacer un test de lisa, creo que es bastante. Créanme que hay otras situaciones en otros lugares que ni siquiera existe esto, ¿ya? O sea, obviamente las capacidades o el stock, ¿cierto? De los test en algún momento puede que tengan quiebre de stock o que tengan que incluso necesitar más importación de vacuna, etcétera. Em, pero a lo que voy es que ya, si ya consideraron esto, porque han podido probar este protocolo en sus albergues, ¿ya? En sus albergues de me refiero a de forma más permanente, sin duda este criterio les va a servir. O sea, ya tener hematología y tener el test creo que es bastante. O sea, créame que en otros lugares ni siquiera ni siquiera se logra tener eso, ¿ya? Ahora, esa es una parte importante del punto de vista de animales, enfermedades transmitidas hacia otros animales, ¿cierto? Lo que sí quizás me interesaría saber, y acá comparto, dejo el micrófono abierto si alguien tiene otra experiencia en otro país, em, al menos acá en Chile, en estas situaciones, la vacuna que se ha estado priorizando es la vacuna antirrábica, ¿ya? Incluso al no tener, nosotros no tenemos rabia canina ni felina, sino que tenemos el virus rábico endémico en la población de murciélagos, pero es la vacuna antirrábica la que se prioriza, ¿ya? En los animales, la vacuna antitetánica en las personas, en los rescatistas, ¿ya? En los médicos veterinarios tratamos, intentamos, ¿cierto?, que también tengan su protocolo de vacunación antirrábica, ¿ya? Y ciertamente en el caso han habido ciertas experiencias en donde la cantidad de gatos, por ejemplo, generó que se gestionara más rápidamente los test para BIF y BILEF que priorizar esos recursos en enfermedades para perros, pero eso es referente a la casuística, ¿ya? Que esto puede variar obviamente dependiendo del desastre, de la zona, en fin. Y justamente a las prevalencias, si ustedes me dicen que es una zona endémica de distemper, que han tenido mortalidades X, em, que tienen una cepa
no sé, que genera sinología neurológica, que es mucho más eh, eh, potencialmente letal, ¿cierto? Obviamente yo, si tuviese que tener los recursos y orientarlo hacia la compra de algún tipo de test o de importación de vacunas, tendría que dirigirme hacia esa enfermedad, porque ustedes tienen la información, ¿ya? Sin embargo, igualmente creo que es relevante el periodo de cuarentena o aislamiento que ustedes puedan generar, ¿ya? Para esos animales recién ingresados, y sobre todo me refiero a cachorros y animales que han estado en estas situaciones de rescates muy prolongados, ¿ya? No es lo mismo, y lo conversamos, ¿cierto? En la charla, no es lo mismo poder rescatar un animal durante el primer día del evento a un animal después de 7 a 10 días, ¿cierto? Por lo tanto, estamos ahí en situaciones muy distintas, ¿ya? Y ese sistema inmune justamente puede estar más comprometido. Entonces hay que tener mucho ojo con la decisión de vacunar porque el organismo va a ser distinto con ese estrés al cual va a estar enfrentado, ¿ya? Por lo tanto, el periodo de aislamiento creo que es súper relevante y además la infraestructura en donde se va a mantener ese animal. Eh, y de ahí me infiero, no lo sé, cómo ustedes hacen el sistema de fiscalización o cómo le acreditan que ese refugio puede mantener, ¿cierto? Tiene una capacidad de carga que todavía no está a tope, es decir, que de sus 40 animales que tiene todo el año, ahora puede recibir 10 más o puede recibir 20 animales más. ¿Me doy a entender? ¿Ya? Si tenemos esa información ordenada, obviamente yo voy a tener claridad con que yo no voy a estar sometiendo a estrés a los animales ya que ya están en residencia. Y por otro lado, si ya tengo mis capacidades de carga a full, y esto también no sucede en centros de rehabilitación, yo voy a tener que adoptar otras medidas, como hacer otros centros de atención primaria, refugios, derivar quizá animales a otras regiones, ¿ya? Porque obviamente estamos claros que el hacinamiento, el estrés, quizás problema o stock de alimentación, si es que no hay protocolos claros de higiene, etcétera, van a fomentar algún brote, no solamente de distemper y parvovirus, de otros patógenos, ¿ya? Así que creo que son hartos detalles los que hay que tener en consideración. Y acá la doctora Claudia ha- les ha compartido un sinfín de protocolos. Hay libros ahora, hay journal asociados a esto. Hay distintos planes de desastre, ya dependiendo del enfoque, del contexto, del tipo de evento, ya. Y también está, obviamente, está mencionada medicina de refugio, ¿cierto? En donde también ustedes pueden sacar distintas recomendaciones, pero tienen que ajustarlo a su realidad, ¿ya? O sea, eso es fundamental. No es lo mismo poder tener la posibilidad de hematología, test, o no sé, en el mundo ideal un PCR, por ejemplo, para cada ejemplar, versus otra comunidad en donde no voy a tener esos recursos y probablemente en vez de comprar vacunas, entonces si no tengo los criterios tan claros, voy a tener que priorizar en alimentación o en mejorar la infraestructura o en derivar los traslados. ¿Se entiende? Eso. Tenemos una Chicos, mano es muy más. tarde, yo les agradezco mucho, les Tenemos una pido última disculpas mano a las porque el doctor colegas estuvo si nos esperando. extendimos mucho. Espero que les sirva. Viole, Yo ¿me les mando un oyes? abrazo muy grande a todos los colegas venezolanos que siguen en esta Viole, ardua tarea. ¿me oyes? Los admiramos, Viole, enviamos Viole, nuestro apoyo y ¿me desde acá oyes? estamos disponibles a seguir comunicándonos y seguir aprendiendo. Bien. No, ¿me oías? No. ¿Me oyes? Está la doctora Clara. ¿Me oyes? Bueno, bueno. Si hay algún otro comentario y si no, vamos a terminar la sesión. No veo más preguntas.
Doctora, muchísimas gracias. Ciertamente es Así que muy creo que tarde. estamos bien. No sé si hay algunos comentarios. Si no, No, estaríamos terminando. Igual voy a colocar mi correo si a alguien le interesa. No, no te estoy escuchando, Claudita. ¿Me oyes? No. ¿Sigues sin oírme? ¿Me escuchan ahí? bueno, doctora, yo también la escucho. Le agradezco mucho la información, bastante completa. Ya, pero a la Claudita no la escucho. No. Si quieres, Claudita, termino yo la sesión. No sé si las demás te van a poder escuchar. Ya, eso, estamos terminando. Les damos la gracia a todos. Cuídense mucho y estamos a disposición. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo.